el programa de hoy, Papa Francisco concluye su viaje apostólico a Eslovaquia. Conoceremos los detalles de lo que significó esta histórica visita del pontífice. Arzobispos en Estados Unidos rechazan indignantes mentiras sobre San Junípero Serra. Además, Suprema Corte de México reconoce derecho constitucional a la objeción de conciencia. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre el Papa Francisco, que concluyó su viaje apostólico a Eslovaquia. Adelante, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? El Papa Francisco concluyó su viaje apostólico a Eslovaquia y se encuentra ya en Roma. El Santo Padre se despidió del pueblo eslovaco con una misa en la que advirtió que la fe no se puede reducir a azúcar que endulza la vida. No se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida, advirtió el Papa Francisco en la homilía de la misa conclusiva de su viaje apostólico a Eslovaquia. El Santo Padre celebró la misa ante cerca de 60.000 fieles en el Santuario Nacional de Sastín, donde se venera la imagen de la Virgen de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia. El pontífice recordó que María es la madre que da al Hijo Jesús, por eso se la ama y se la venera. El pueblo eslovaco acude con fe y devoción a este santuario nacional de Sastín porque sabe que es ella la que da a Jesús, señaló el Papa Francisco. El pontífice llegó a Eslovaquia el 12 de septiembre después de haber clausurado el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, capital de Hungría. Hasta este 15 de septiembre el Papa Francisco recorrió diversos lugares de Eslovaquia donde ha cumplido varios hitos. Además de varios discursos de importante contenido político en sus encuentros con autoridades civiles y religiosas y con el clero de Eslovaquia, donde llamó a Europa a liberarse de las ideologías y a fortalecer la fraternidad, el Santo Padre protagonizó algunos momentos que permanecerán imborrables en la memoria del pueblo eslovaco. El Papa se reunió con la comunidad judía del país y ante ellos aseguró que el nombre de Dios fue deshonrado con los asesinatos de la Segunda Guerra Mundial. Además, el Papa celebró la Divina Liturgia Bizantina de San Juan Crisóstomo, el principal rito de la Iglesia en Ucrania. Asimismo, se reunió con los miembros de la comunidad gitana de Eslovaquia en la ciudad de Košice, donde se encuentra la mayor comunidad rom del país. Ya en Roma, el Papa Francisco se acercó hasta la Basílica de Santa María la Mayor para rezar y dar las gracias por los frutos del viaje ante el icono mariano de la Salus Populi Romani. A continuación, el pontífice regresó al Vaticano a su residencia en Casa Santa Marta. Desde Roma informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Pasamos a noticias de Estados Unidos, donde dos importantes arzobispos del país han rechazado las indignantes mentiras sobre San Junípero Serra. Veamos. Esta semana, dos arzobispos de Estados Unidos rechazaron las indignantes mentiras que circulan sobre San Junípero Serra y criticaron un nuevo proyecto de ley en California que busca reemplazar una estatua del santo en el Capitolio estatal. En agosto de 2021, los legisladores de California votaron a favor del proyecto de ley 338 de la Asamblea, que busca reemplazar la estatua de San Junípero Serra en el Capitolio por una en honor a las poblaciones indígenas locales. En esa línea, el texto del proyecto de ley afirma que Serra y sus misiones fueron responsables de una serie de atrocidades contra los pueblos nativos y establece que la historia y las contribuciones indígenas han sido relativamente ignoradas, escritas con grandes discrepancias y mitologías falsas. Al respecto, en un artículo publicado recientemente en el Wall Street Journal, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, mostraron su rechazo a esta ley. De acuerdo a los prelados, si bien hay mucho que criticar de este periodo, ningún historiador serio ha hecho jamás afirmaciones tan indignantes sobre Serra o el sistema de misiones. Asimismo, subrayaron que el gobernador de California, Gavin Newsom, conoce la historia del estado lo suficientemente bien como para ver que las acusaciones contra San Junípero Serra no son ciertas.
En otros ámbitos, hace poco miles de personas se manifestaron en defensa de la vida y en rechazo al aborto en el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México. Hace unos días, más de 2.500 personas se manifestaron en defensa de la vida y en rechazo al aborto en el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México. En diálogo con Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, señaló que asistieron personas provenientes de diversos estados de la República. Desde muy tempranas horas de la mañana, los manifestantes mostraron sus pancartas, levantaron banderolas azules, banderas de México, imágenes de la Virgen de Guadalupe y gritaron diversos lemas a favor de la vida y en rechazo del aborto. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! En el evento se pronunciaron médicos y líderes de diversas plataformas pro vida. El líder del Frente Nacional por la Familia destacó que a la cita en el exterior de la Suprema Corte asistieron muchos jóvenes y universitarios. Asimismo, comentó que la masiva asistencia se logró a pesar de que las autoridades hicieron lo imposible para que pudieran llegar. Cabe destacar que más de 70.000 personas han firmado una campaña rechazando el aborto y las decisiones de la Suprema Corte a través de la plataforma Citizen Go, y más de 30.000 firmaron una campaña similar en la plataforma Actívate. Siguiendo con noticias de México, les contamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho constitucional a la objeción de conciencia. Los profesionales de la salud en México no estarán obligados a participar en abortos contra su voluntad. Como se sabe, a inicios de esta semana comenzó la discusión de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que buscaba que sean invalidados diversos artículos de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia. Al respecto, en la primera parte del análisis y votos sobre la objeción de conciencia, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no son inconstitucionales los 3 primeros artículos impugnados por la Comisión Nacional. En esta línea, luego de haberse reconocido este derecho constitucional y tal como figura actualmente en la Ley General de Salud, los médicos solo estarán obligados a participar en prácticas como el aborto cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Por otro lado, aunque la discusión y votación del resto de las impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará el lunes 20 de septiembre, en diálogo con Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, destacó que tras esta reciente votación ya se podría decir que la Corte decidió no declarar inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia. Además, expresó que este fallo es algo absolutamente sorprendente, tomando en cuenta las decisiones en contra de la vida que realizaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia la semana anterior. Como se recuerda, el pasado 7 de septiembre, los 10 ministros presentes en la sesión, de un total de 11, votaron a favor de declarar inconstitucionales fragmentos del Código Penal del Estado de Coahuila que penalizaban el aborto y señalaban sanciones para los profesionales de la salud que lo asistan. Posteriormente, el 9 de septiembre, los mismos 10 ministros declararon inconstitucional que la Constitución Estatal de Sinaloa proteja la vida desde el momento de la concepción. Ahora vamos con información de Centroamérica, donde la Arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, difundió un comunicado en el que se dio a conocer que la salud del cardenal Leopoldo José Brenes ha mejorado notablemente y el purpurado podrá seguir su lucha contra el COVID-19 fuera del hospital. Hace unos días, la Arquidiócesis de Managua difundió un comunicado para anunciar que la salud del cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua en Nicaragua, ha mejorado notablemente y podrá seguir su lucha contra el COVID-19 fuera del hospital, desde su casa, con un proceso de recuperación por un tiempo prudencial, siguiendo las orientaciones médicas. Asimismo, se indicó que el purpurado se reintegrará paulatinamente a sus responsabilidades eclesiales.
La Arquidiócesis de Managua también agradeció el servicio profesional del personal de salud que lo atendió y expresó su gratitud al pueblo cristiano por sus oraciones y a todos por sus muestras de estima y solidaridad. Cabe indicar que de acuerdo a una universidad estadounidense especializada en medicina, en Nicaragua se han confirmado más de 12.000 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia, con 201 muertes confirmadas. Además, se estima que alrededor de 206.000 personas han sido completamente vacunadas contra el COVID-19 en el país. Al respecto, la Arquidiócesis de Managua alentó a continuar sumando esfuerzos en el cumplimiento de las acciones básicas a favor de la vida y la salud de todos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, el cardenal de Estados Unidos pidió al presidente de Cuba indulto para manifestantes pacíficos. Además, Santuario de Santa María Magdalena realizará peregrinación virtual gratuita de sanación desde Tierra Santa. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos de inmediato hasta España con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos tiene noticias sobre un experto que explicó el sentido de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. Y hoy comenzamos con un experto de la Universidad San Dámaso de España que nos explica el sentido de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz que se celebró el pasado 14 de septiembre. Es una de las fiestas del Señor que aparecen en el calendario litúrgico romano. Es una fiesta que prevalece sobre el domingo si coincide con un domingo y que lo que celebra no es tanto los misterios de la pasión como se hace el Viernes Santo, sino que lo que subraya, lo que remarca es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, que se realiza a través de la cruz. Y lo que era un instrumento de tortura se convierte en signo de gloria, signo de victoria para Cristo y para todos los cristianos. En este sentido, el padre Sierra también habló sobre las reliquias de la Santa Cruz presentes en España y sobre su veracidad. La tradición nos dice que es Santa Elena, la madre del emperador Constantino, la que encuentra la cruz de Cristo, que debió ser, sin duda alguna, desde la pasión del Señor, un tesoro para los cristianos. Estaba escondida, enterrada, y a partir de ahí se difunden por las distintas partes de la Iglesia pequeñas reliquias, pequeños fragmentos de madera tomados de la cruz, lo que se llama el lignum crucis. Por supuesto, como tantas otras reliquias, debe uno aceptarlo y vivirlo con fe, como una ayuda, como un recuerdo. Tenemos pues la garantía de dónde procede, pero nunca podemos decir que haya una seguridad absoluta. Sí que son signos, recuerdos y aspectos de fe que nos pueden ayudar a vivir la vida cristiana y a valorar la cruz. Y en relación con otras reliquias de la Pasión de Jesucristo presentes en España, el presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, habló sobre algunas características de la Santa Espina que se puede venerar en la Catedral de Valencia. La corona de espinas es un elemento específico de la muerte de Cristo. Era algo que no se hacía. No conocemos en toda la historia de la humanidad ninguna referencia a nadie que fuera coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret. Eso es importante porque Jesús se había proclamado rey y la burla de los soldados consiste precisamente en coronarlo. Rodríguez también explicó que aunque generalmente se representa la corona de espinas como un par de ramas entrelazadas, la realidad fue otra. Bueno, ese es el sentido que tiene que le coloquen a Jesús una corona de espinas. Lo que pasa es que es una burla sangrienta. Verdaderamente, cuando vemos el carácter que tenía y que normalmente se simplifica colocando simplemente como si fuera una ramita, pues vemos que unas espinas así podrían haberle provocado la muerte.
normalmente consideramos que es algo sin ninguna importancia dentro de la pasión. Bueno, pues una corona de espinas, como digo, es un elemento que solo podemos identificar con el caso de Jesús de Nazaret. En la Archidiócesis de Valencia se está celebrando un año jubilar eucarístico que lleva por lema Cáliz de la Pasión, que pretende resaltar la íntima relación entre la pasión de Cristo y la Eucaristía. Y con esto les dejamos, esto es todo, seguiremos informando. Gracias, Blanca. En otros ámbitos, el arzobispo de Boston estuvo por Cuba y se reunió con el presidente cubano, a quien le pidió indulto para los manifestantes de las protestas pacíficas que se dieron hace unos meses. Veamos. El arzobispo de Boston en Estados Unidos, Cardenal Sean O'Malley, se reunió hace unos días con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien dialogó sobre varios temas. Según dio a conocer el purpurado durante el encuentro que se realizó en La Habana, habló con el mandatario cubano sobre las demostraciones que ocurrieron en el verano y le pidió el indulto para los involucrados en esas protestas que se realizaron sin violencia. Cabe recordar que el arzobispo de Boston se refirió así a las históricas protestas ocurridas en toda Cuba, especialmente el 11 de julio, en contra del régimen comunista de Díaz-Canel, sucesor de los dictadores Fidel y Raúl Castro. A las manifestaciones, el gobierno respondió con violencia y detenciones arbitrarias. Asimismo, según la ONG española de defensa legal de derechos humanos Prisoners Defenders, la cifra de detenidos en la isla del día 11 al día 17 de julio, periodo sin obligatoriedad de acusación fiscal para la detención, ha sido superior a los 5.000 detenidos como mínimo. 2 meses después de las masivas protestas, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, denunció irregularidades en los procesos que se siguen contra los detenidos en las manifestaciones. En otros aspectos, el cardenal Sean O'Malley explicó que también dialogó del deseo de las agencias católicas de poder ayudar el trabajo de Cáritas cubana, considerando que la Iglesia hace una gran labor por los ancianos, que son una población grande en Cuba, así como la ayuda ante la escasez de comida y medicina. Es importante mencionar que el cardenal O'Malley asistió al encuentro acompañado por el nuncio en Cuba, Monseñor Gianpiero Gloder, por lo que señaló que le solicitaron al presidente que haga posible que Catholic Relief Services y Caritas Internationalis puedan enviar ayuda a Cuba a través de las organizaciones de caridad católicas de las diócesis cubanas. De igual manera, enfatizó que quisieron alentar al gobierno a tener un contacto más directo con los obispos de Cuba. La visita del purpurado a la isla hace parte de una gira que incluye República Dominicana y Haití. En otra noticia les contamos que el Santuario de Santa María Magdalena realizará su próxima peregrinación virtual gratuita de sanación, que será transmitida desde Tierra Santa este 28 de septiembre y culminará el 4 de noviembre del 2021. Para contarnos todos los detalles al respecto, está conectada con nosotros Gaby Jacoba, fundadora del Instituto Sanando Mi Corazón y una de las ponentes en este evento. Gaby, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Qué gusto, familia. Una alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Gaby, cuéntanos, ¿cómo se animaron a desarrollar esta próxima peregrinación virtual sobre sanación? Bueno, pues surge ahí de una plática de varios días de estar compartiendo con mi querido padre Juan María Solana toda esta necesidad de la sanación interior dentro de nuestra fe católica, en comunión con la fe católica y sobre todo cimentado en Cristo, ¿no? En ver a Jesús como nuestro médico de nuestro corazón. Entonces, bueno, pues en esas pláticas yo creo que Dios por ahí nos fue tocando el corazón y al padre Juan María Solana, pues lo inspiró textualmente, yo creo, para iniciar este proyecto que ha sido maravilloso, esta aventura de verdad, esta peregrinación. ¿Y cuáles son algunos de los temas o actividades que desarrollarán durante este importante evento? Mira, pues realmente va a ser un poquito más de un mes, y a mí me toca
toca dar el taller, o sea, vamos a hablar de todo lo que es el proceso de sanación interior. Yo voy a dar el taller Sanando mi Corazón con el método Sanando mi Corazón y vamos a ver desde cómo identificar nuestras heridas, el por qué es importante sanar. Realmente es muy profundo, realmente se tocan muchos temas hasta terminar cómo podemos, bueno, pues caminar en la sanación de nuestras heridas y sobre todo terminar este proceso tratando de llevar una vida libre para amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, que es el fin de este método. El padre Juan María Solana va a estar dando desde diferentes partes de Tierra Santa pues reflexiones del Evangelio enfocada a la sanación. Así que yo creo que va a ser pues la verdad una bendición y un regalo para todos. Gaby, sabemos que pronto lanzarás tu libro Sanando mi Corazón. ¿Qué consejos recomiendas a las personas para poder avanzar en este proceso de sanación? Sí, bueno, no se iba a salir a principios del mes pasado, pero bueno, hay algunas cositas que se atrasó un poquito, pero bueno, Dios tiene sus tiempos y confiamos siempre en su voluntad, así que sale a nivel mundial el lanzamiento a finales de septiembre en www.librosanandomicorazon.com a nivel mundial digital y a principios de octubre ya en México y en Estados Unidos, así que este es un libro donde pues tú sabes, más de 25 años de trabajar en la sanación interior, pues Dios me ha llamado a compartirlo a través de este libro, que es realmente un instrumento, un método para poder trabajar en nuestras heridas, para poder sanar y sobre todo convertirnos en seres que podamos amar plenamente como Jesús nos enseñó. Finalmente, Gaby, invita a todas las personas a la próxima peregrinación virtual gratuita de sanación. Bueno, pues yo los quiero invitar, de verdad es una experiencia, va a ser una experiencia, yo les aseguro, inolvidable, muy importante estos tiempos, darnos ese espacio para sanar, para escuchar nuestro corazón, así que este va a ser un viaje, aparte de ir a Tierra Santa, a Centro Magdala, también va a ser un viaje al fondo de nuestro corazón para conocernos y bueno, pues ya se pueden inscribir en www.magdala.org, es totalmente gratuito. Se está haciendo un esfuerzo todo el equipo de Magdala, el padre Juan María Solana y su servidora para que de verdad esta experiencia sea un antes y un después para tu vida interior. Así que inscríbete, de verdad no te vas a arrepentir y de verdad es un regalo que te das a ti mismo. Gaby Jacoba, fundadora del Instituto Sanando mi Corazón y una de las coordinadoras de la próxima peregrinación virtual gratuita de sanación. Gracias por haber estado en EWTN Noticias. Muchas gracias. Un abrazo, familia. Gracias, Gaby. Y en el siguiente informe conozcamos la historia del cardenal Stefan Wyszynski, mentor de Juan Pablo II y quien ha sido recientemente beatificado. El cardenal Stefan Wyszynski, ex primado de Polonia y quien fue proclamado beato hace solo unos días atrás, resistió heroicamente al comunismo y fue mentor de San Juan Pablo II. Pero conozcamos un poco más sobre su impresionante historia. El cardenal Wyszynski nació el 3 de agosto de 1901, cuando Polonia estaba dividida entre varios países. La ciudad natal del beato fue Sucela nad Bugiem, que entonces pertenecía a Rusia. Años más tarde fue ordenado sacerdote en Wrocław un 3 de agosto de 1924, es decir, con Polonia ya libre. Esto fue tanto más importante, tomando en cuenta que Wrocław antes de la guerra era una ciudad de carácter obrero, gracias a lo cual el entonces sacerdote Wyszynski conoció los problemas de los trabajadores, una experiencia sumamente importante en la realidad de la posguerra. Por otro lado, un dato interesante que mencionar es sobre la actividad del cardenal Stefan Wyszynski en el periodo de entreguerras, el periodismo. El ex primado de Polonia fue periodista, publicista y editor. Según destacan los historiadores, para ese momento él ya escribía sobre la enorme amenaza que el comunismo representaba para el hombre, anticipando que en un futuro próximo habría un enfrentamiento entre el catolicismo y la impiedad, como él llamó al ateísmo, introducido por el comunismo, y que el catolicismo saldría victorioso de esta confrontación. Cabe mencionar que debido a su fuerte oposición al comunismo y en el marco de una serie de sucesos, el purpurado fue detenido en septiembre de 1953.
Sin embargo, decidió utilizar el periodo de su encarcelamiento para desarrollar un programa para la renovación moral de la nación. Además, es preciso destacar que el cardenal Wyszynski ayudó a sobrevivir a la Iglesia Católica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Es de esta manera que el cardenal Stefan Wyszynski se convirtió en el líder espiritual del país en un momento extremadamente difícil. Finalmente falleció un 28 de mayo de 1981 como uno de los más grandes primados de la historia de la Iglesia en Polonia y como expresó San Juan Pablo II, Dios da tal padre, pastor y primado una vez cada 1000 años. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy la iglesia celebra a Nuestra Señora de los Dolores, que nos enseña a entregar nuestro sufrimiento para hacerlo fecundo con la gracia del Señor Jesucristo. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.